En 1991, Colombia decidió reescribir su historia. En medio de una época marcada por la violencia, el narcotráfico y la exclusión política, nació una nueva hoja de ruta, la Constitución Política de 1991. Que no fue solo un cambio de leyes, fue un cambio total en el rumbo del país. La Nacional Constituyente reunió voces diversas: indígenas, estudiantes, líderes sociales, académicos, exguerrilleros, y por primera vez el país se miró al espejo y decidió incluir a quienes siempre habían sido ignorados. Se reconocieron derechos fundamentales, se fortaleció la participación ciudadana y se consagró la pluralidad como principio constitucional. El texto del 91 no fue perfecto, pero sí fue valiente. Abrió las puertas a una democracia más amplia, a una justicia más cercana, a una Colombia más consciente de su diversidad. Desde entonces, cada artículo ha sido testigo de luchas, avances, retrocesos y también de esperanzas. Hoy, más de 3 décadas después, seguimos preguntándonos cuánto hemos cumplido de lo que se prometió en el 91 y qué queda por hacer. Esto es un viaje breve por esa promesa constitucional, por sus luces y sus sombras, por sus protagonistas y sus herederos, porque entender la Constitución es entendernos como país, y recordar su origen es volver a creer que Colombia puede cambiar si lo decide. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. En esta ocasión no vamos a detenernos en cada detalle histórico, pero vale la pena repasar el contexto. La Constitución del 91 surgió como una respuesta a una crisis nacional profunda. Fue el resultado de múltiples causas que coincidieron en el tiempo: el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, el asesinato de líderes como Luis Carlos Galán y una ciudadanía cansada de la violencia y la exclusión. La Asamblea Nacional Constituyente reunió a voces que antes no tenían espacio. El resultado fue un nuevo horizonte que reemplazó el texto de 1886, reconociendo ahora los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el pluralismo, y comenzando con una nueva etapa democrática en el país. Nuestra Constitución aún es joven. Muchos de quienes escuchan esto ya habían nacido cuando se promulgó, y por esto hablamos con estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira para saber qué tanto conocen sobre este hito en la democracia de Colombia. Bueno, sé que nosotros tenemos una nueva Constitución en el 91 a partir de las luchas sociales que se dan en el momento, como la desmovilización del M-19 y del EPL, que se vuelven una fuerza política como la UP, y en un gran acuerdo y consenso en la época presidencial de Belisario Betancur, pues se hace esta nueva Constitución, mucho más incluyente, donde se respetan las diversidades. Se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho. Bueno, no conozco la historia completa. Sé que hubo, digámoslo así, una revolución porque se estaban presentando una serie de inconvenientes. Entonces, pues, a partir de esto surge como ese cambio. ¿Eso no fue porque nos volvimos un Estado laico? Ahora me vino solamente, ¿no? ¿Por qué tenemos una constitución recién en el 91? Bueno, ya teníamos otra constitución, lo que pasa es que esta fue reformulada, fue replanteada gracias a la situación actual, pues situación que tenemos en el país a causa de la violencia, los conflictos que estábamos siendo azotados, y es un gran logro de nuestros comandantes en jefes del M-19. Exactamente no lo sé, he escuchado que se creó a partir como de la desmovilización del M-19 y he escuchado, no sé qué tan seguro es, que es como que la antigua de los años 80 está como un poco obsoleta, debería como tener más componentes de paz, más justicia social y muchas más cositas así. Eso es lo único que sé. No sé la verdad, no, como que no he escuchado, pues la historia no me la sé. No sé. En el 91 pues estaba como en el auge las drogas, supongo que de pronto sería por ahí, ¿no? O no sé, la verdad no tengo muy claro la idea. Piénsenlo de esta forma: mientras ustedes ven esto, hay niños que aún no han crecido lo suficiente como para comprender qué es la Constitución del 91, pero ya se está hablando de convocar un proceso similar al de ese año.
La crisis de seguridad, narcotráfico y economía parecen heridas que ningún gobierno ha logrado sanar, y esto tal vez nos indica que el problema no está en las figuras, sino en la estructura misma. El presidente Gustavo Petro y otros sectores políticos han hablado abiertamente de la idea de una nueva constituyente, insistiendo en que debe ser el pueblo, el constituyente primario, quien la apruebe. Pero ¿qué opina el constituyente primario de esta opción? También he escuchado que la Constitución de Colombia es como de las mejores que hay en Latinoamérica. En ese orden de ideas diría como que de pronto debería ser como mejor aplicada de pronto, como que seguir las reglas, lo que dice la Constitución. No sé, ahí eso no sé. Yo creo que sí debería, pero no sabría decir por qué. Pues sí, la verdad siento que sí necesita algunos cambios, algunas reformas. Pienso que no necesitamos una nueva constitución, creo que con que se cumpla la primera es más que suficiente, solo que pues estamos muy lejos de ese norte todavía. Yo creería que sí, no, de pronto pequeños cambios. Creo que hay algunas leyes, algunos artículos y demás que de pronto necesitan como un empujón o necesitan ser cambiados en ciertas partes, que quede un poco más claro. No, como tal, debería cambiar ciertas cosas de los presupuestos. Partiendo de la Constitución del 91, sabemos que es una constitución que vela por los derechos humanos, por el bienestar de la ciudadanía, de integridad comunitaria, que fue, como le dije, un logro del M19, pero como todo proceso, tiene fallos en el cumplimiento de orden legal, de orden fundamental a la hora de aplicarse. Por ende, sabiendo que es una de las mejores constituciones que se ha creado, se necesita es buena aplicación, no un cambio, buena aplicación en el marco legal del orden colombiano del país. Como pueden ver, no muchos lo tienen claro, pero eso es completamente normal. La misma estructura de la que estábamos hablando se ha encargado de que no siempre nos interesemos ni nos sentamos apropiados de lo que es la Constitución. Pero la Constitución es muy inteligente y tiene guardado un as bajo la manga. Más concretamente en el artículo 376, donde establece un mecanismo para reformarse a sí misma. Este artículo permite al pueblo delegar en representantes la redacción de una nueva constitución, convocatoria que puede surgir por iniciativa del Congreso, del presidente de la República y o de un número significativo de ciudadanos, y esta debe ser aprobada mediante un referendo popular, es decir, por el voto directo de todos los colombianos. Este proceso representa la máxima expresión de la soberanía popular y es un ejemplo claro de democracia participativa. Pero entonces, ¿necesitamos o no una nueva constitución? Y es que tal vez no se trata de romper el papel, sino de leerlo con otros ojos, de preguntarnos si lo que soñamos entonces sigue siendo suficiente para lo que somos ahora. Más allá de los artículos y las leyes, lo que está en juego es el pacto que nos une. Y ese pacto, como todo lo vivo, necesita ser revisado, discutido y sentido. Hoy el país ha cambiado. Sus heridas son otras y sus voces también. Y aunque la Carta Magna sigue vigente, muchos se preguntan si aún nos representa o si aún nos alcanza. La pregunta no es si podemos cambiar la Constitución. La pregunta es si estamos listos para cambiar juntos.